Bien, respecto del yo, Freud va a decir que el yo se forma a través de identificaciones que toman el relevo de las investiduras del ello resignadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la conformación del yo, en la conformación del yo vamos a encontrar las marcas de todos sus objetos de amor, de la historia de sus objetos de amor, o sea, la identificación con los rasgos de aquellos. Que el yo se va constituyendo a partir de esas identificaciones. Pero nos dice Freud que las primeras identificaciones no constituyen al yo, sino que conforman una instancia particular que es el super yo. Ustedes ya trabajaron algo de esto y lo van a trabajar en teóricos, que el super yo debe su conformación a dos tiempos diversos. Uno es esa identificación inicial, ¿sí? Es una identificación primaria. El superyo se constituye a partir de una identificación primaria previa, dice Freud, a todo lazo afectivo con el objeto. El segundo tiempo de la constitución del superyo, ya lo hemos trabajado, se constituye como heredero del complejo de Edipo. Coincide con el sepultamiento del complejo de Edipo y la desagregación de los lazos libidinales del Edipo. Entonces, tanto la identificación primaria, previa a todo lazo afectivo, como la identificación a la autoridad parental en el sepultamiento del complejo de Edipo, con la desagregación de lo libidinal, hacen la severidad del superyo. ¿Por qué? Porque hay una desmezcla pulsional. El superyo está desexualizado, deslibidinizado, y entonces toda su potencia la toma de la pulsión de muerte. De allí que se manifieste cruel, severo, sádico. Toma su potencia la pulsión de muerte, eso no quiere decir que no tenga ninguna relación con el ello. Ya lo vamos a ver. Entonces, Freud dice que el superyo es en la vida psíquica el monumento recordatorio de la endeblez y la dependencia del yo. El yo se somete al superyo y se somete sobre todo a los imperativos categóricos del superyo. Los imperativos, el imperativo categórico es un concepto kantiano que implica un mandamiento absoluto. O sea, todo imperativo que mande incondicionalmente, como si lo ordenado fuese un bien supremo en sí mismo, eso es categórico. Entonces, el super yo, la voz del super yo, se presenta hacia el yo como un mandato con esta característica, como imperativo categórico y absoluto. Por eso la endeblez del yo frente al super yo. A la vez, les anticipaba recién, que el superyo mantiene afinidad con el ello, se sumerge en el ello, hunde sus raíces en el ello, por lo cual ese superyo es mucho más inconsciente y se mantiene a distancia de la conciencia. Hay algo de ese mandato, de esa voz, que permanece en lo inconsciente por su lazo con el ello, como inconsciente no reprimido. O sea que hay algo del superyo que no accedió a la conciencia y después se reprimió secundariamente, sino que está en conexión con el ello como inconsciente no reprimido. Estos nexos entre ello y superyo
pueden apreciarse en distintos hechos clínicos. Y Freud se va a ocupar durante todo eh, este capítulo de ubicar determinados hechos clínicos. Ahora vamos a ver, a ubicar. Bien, vemos entonces, vamos a trabajar los nexos entre ello, super yo, y yo, cómo se manifiesta en la clínica. Freud ubica un hecho clínico que lo sorprende, que es que los analizantes reaccionan de una manera sorprendente, de una manera trastocada, frente a los progresos de la cura. O sea, todo avance en solucionar el síntoma provoca un refuerzo del padecimiento, un empeoramiento en el momento de mayor avance. Freud llama a este hecho clínico reacción terapéutica negativa. Dice que es algo que se opone a la curación, que la cura misma es temida como un peligro, que se evidencia una necesidad de estar enfermos, que no es posible trabajar como él venía trabajando las resistencias, que es un obstáculo mucho más poderoso. Van a ver que nosotros lo vamos a trabajar como resistencia estructural, una resistencia a la curación, que Freud llama sentimiento inconsciente de culpa, un sentimiento de culpa que se satisface en la enfermedad, hay una satisfacción en el padecimiento. Ese sentimiento inconsciente de culpa, Freud lo llama así para explicárnoslo con el modelo de los sentimientos conscientes. Pero como en lo inconsciente no hay sentimientos, en realidad de lo que se trata, nos dice, es de una necesidad de castigo en el núcleo mismo del síntoma. O sea, una satisfacción en el padecimiento, una satisfacción paradojal, que es absolutamente inconsciente. Es una necesidad de castigo que es muda para el enfermo no se siente culpable, sino que se siente enfermo. Hay un empeoramiento del padecimiento en el momento en que la cura progresa. Muchas veces esto es un obstáculo de los finales de análisis. Esta necesidad de castigo se exterioriza como resistencia a la curación. Y dice Freud que es el mayor obstáculo para la cura, que es difícil de reducir. El quehacer del analista en relación a esta resistencia estructural lo vamos a trabajar en clases posteriores con los textos esquema de psicoanálisis y análisis terminable e interminable. En este texto Freud nos lo presenta como hecho clínico, que responde, nos dice, a los nexos entre el ello y el superyo. En el práctico lo van a trabajar, si no lo están empezando a trabajar ya esta semana, creo, con el texto El problema económico del masoquismo. Van a trabajarlo ahí como resistencia del ello y resistencia del superyo. Bien. Freud nos señala que la gravedad de una neurosis tiene que ver justamente con la conducta del superyo, que actúa tanto en esto que recortamos recién como reacción terapéutica negativa, un hecho clínico particular, pero que también la severidad del superyo se observa en el sentimiento de culpa como conciencia moral. Así que hay una tensión entre el yo y el superyo. Una tensión que el yo siente en relación con el superyo, pero que también
tiene su perspectiva inconsciente y su nexo con el ello. Vamos a tratar de verlo. Freud va a tomar distintos tipos clínicos, principalmente la neurosis obsesiva y la melancolía. Bien, el super yo como instancia crítica, como instancia de la conciencia moral, en su versión también de ideal del yo, ¿sí? Las dos caras, el super yo tiene la cara cruel y tiene la cara del ideal con la que mide al yo. Son dos caras que aparecen conjuntamente en la clínica. Nosotros las distinguimos para orientarnos con los conceptos. Y entonces Freud dice que la severidad del super yo como conciencia moral aparece muy fuertemente, con particular severidad, en dos afecciones, en dos tipos clínicos, la neurosis obsesiva y la melancolía. En la neurosis obsesiva siempre percibimos un sentimiento de culpa hiperintenso, un sentimiento de culpa injustificado para el yo. El yo se siente culpable, pero no sabe por qué. ¿Sí? Ese es el nexo entre el ello y el super yo. Dice, hay algo que permanece inconsciente, no reconocido para el yo, por lo tanto, de nada sirve en la clínica desculpabilizar al analizante, porque esa culpa responde a emociones pulsionales inconscientes. Bien, en la neurosis obsesiva, el yo se defiende de este sentimiento de culpa hiperintenso que aparece como reproches de la conciencia moral, que se sienten culpables de todo, se defiende de eso mediante distintos mecanismos de defensa. Entonces está protegido, dice Freud, de que la pulsión de muerte vaya contra sí, están protegidos del peligro del suicidio. ¿Por qué? Porque esos reproches martirizadores, vía regresión a una organización pregenital, transponen el amor en agresión y entonces eso se vuelca hacia el objeto. ¿Sí? Vía regresión de la fase de la organización genital a la fase anal hay una regresión, esto lo van a trabajar eh, detalladamente en inhibición, síntoma y angustia. No me voy a detener tanto en ese mecanismo, pero sí Freud nos advierte que los mecanismos de defensa protegen al yo. ¿De qué manera? Vía la regresión del amor en agresión, por regresión, y por formación reactiva y medidas precautorias, mantienen a distancia la pulsión de destrucción. Y en todo caso, eso se dirige a un objeto exterior. Por lo cual, retorna como autorreproche. ¿Sí? Por un lado, llevan eso afuera, por otro lado, eso retorna como autorreproche y sentimiento de culpa hiperintenso, por el tratamiento agresivo que hacen de lo amoroso. Bien. ¿De qué manera? ¿No? Y la formación reactiva también, reforzar en exceso la amabilidad para cubrir la hostilidad propia de la neurosis obsesiva fijada en el autoerotismo anal. Entonces es una
amabilidad hiperintensa. Y retorna la severidad del super yo. Mientras más amable, el super yo te pone más severo. Bien, respecto de la melancolía, ustedes estuvieron trabajando la semana pasada el texto de Freud, Duelo y Melancolía. El sentimiento de culpa en la melancolía es mucho más fuerte que la neurosis obsesiva, y eso que la neurosis obsesiva es hiperintenso. El yo, a diferencia del yo del obsesivo, el yo del melancólico se confiesa culpable y se somete al castigo del super yo, ¿no? Recuerden el delirio de indignidad en la melancolía. ¿Sí? Que lo vieron la semana pasada, algo absolutamente delirante, pero que toma a todo el yo. ¿Por qué eso? Freud nos dice, el yo se ha identificado con el objeto a quien se dirige el castigo del super yo. La frase freudiana es la sombra del objeto recae sobre el yo. Todo lo que se dice de sí mismo, en el fondo lo dice en el objeto perdido, pero se ha producido esa identificación. ¿Sí? El super yo es intensamente severo y sádico en la melancolía. Freud dice es cultivo puro de la pulsión de muerte, ¿no? Está absolutamente desmezclada la libido de la pulsión de muerte. No queda nada libidinal en la melancolía, por eso es el tipo clínico más complejo y más difícil para trabajar en la clínica psicoanalítica. No, es puro, por eso es cultivo puro de la pulsión de muerte. Acá no están a resguardo del suicidio y de la autodestrucción del yo. Siempre el sentimiento de culpa permanece inconsciente, sea, lo inconsciente es de dónde viene ese sentimiento de culpa. Respecto de la histeria, Freud nos dice que el sentimiento de culpa permanece inconsciente no solo en su causa, como en la neurosis obsesiva y en la melancolía, sino que mantiene alejado el sentimiento de culpa de la conciencia, mantiene alejada la culpa del yo. Hay un mecanismo de defensa que es la represión, que mantiene la culpa reprimida. En ese sentido, no aparece todo el tiempo como autorreproche o como sentimiento de culpa injustificado. Y nos, nos da una vía para trabajar el tema de la delincuencia. Toma un párrafo que dice que en algunos delincuentes, sobre todo en jóvenes delincuentes, es llamativo el incremento del sentimiento de culpa. Pero lo más llamativo es que la culpa no es una respuesta al hecho delictivo. No es que delinquen y entonces aparece la culpa, sino que la culpa está primero. Y el delito le va a dar va a enlazar a esa culpa a algo. O sea, le va a dar una trama, una significación, un sentido a esa culpa que estaba primera. ¿Sí? Es todo una vía para poder pensar algunas cuestiones de la delincuencia y sobre todo de la delincuencia juvenil.
Ustedes van a retomar algo de esto cuando después del texto El problema económico del masoquismo trabajen los tipos de carácter. Allí Freud retoma el tema de la psicología de la delincuencia. Bien. Bien. Entonces, respecto de las pulsiones de muerte, que como vemos aparece tanto en la neurosis obsesiva como en la melancolía de forma muy fuerte, Freud dice que tenemos diversos modos de tratarlas. Que a las pulsiones de muerte se las puede tornar inofensivas cuando se las mezcla con los componentes eróticos, que se desvían hacia afuera como agresión, que pueden permanecer en el interior sin ser obstaculizadas, ¿no? Pero se pregunta, pero ¿cómo se puede llegar al punto en que la melancolía sea un puro cultivo de la pulsión de muerte? ¿No? Y ubica esta paradoja que yo les anticipaba antes, que es que mientras más el yo limita su agresión, mientras más el ser humano limita su agresión, el super yo se vuelve más severo, más agresivo, más sádico, o sea, más tomado por la pulsión de muerte. Esa paradoja que cuanto más limitada la agresión, hay mayor sadismo del super yo, lo que se hace evidente en la melancolía. Entonces Freud se ocupa de ir pensando algunas cuestiones del super yo. O sea, que en este capítulo de los vasallajes del yo, Freud se ocupa principalmente del super yo, ¿sí? Como venimos viendo. Y nos dice que el super yo es una instancia que se torna independiente del yo, que tiene íntimos vínculos con el ello, por eso es inconsciente, que proviene de lo oído, que tiene conexión con los restos preconscientes de la palabra oída. Que esa conexión con los restos preconscientes de la palabra oída, lo que en algún momento se oyó, permanecen porque además eso oído tiene investidura del ello. O sea, es una voz como resto de lo oído que además tiene carga libidinal. Una voz, algo que quedó fijado para siempre. Por ejemplo, trabajamos en El hombre de las ratas la frase del padre: serás un gran hombre o un gran criminal. Esa frase, que además Freud se ocupa de decirnos que fue en un momento previo a que el sujeto disponga de la comprensión yoica de esa frase, o sea, previo a la capacidad del lenguaje. Sin embargo, esa frase como resto de lo oído ha sido una frase que quedó grabada, fijada. La conexión del super yo con el ello. Pero que el super yo se encarga de desexualizar. Entonces queda como puro imperativo. Una voz que aparece solamente como un mandato. Serás un gran hombre o un gran criminal. ¿Esto por qué? Porque el yo, dice
Freud, en tanto engendrado por identificación con el arquetipo paterno, en las dos vías del arquetipo paterno. En la vía de la identificación primaria, ahí tienen que ir a buscar el arquetipo en Tótem y Tabú, y en la vía de el complejo de Edipo, del heredero del complejo de Edipo, o sea que tenemos los dos mitos, el arquetipo paterno en los dos mitos. Dicen las dos vías, esa identificación, esas identificaciones con las que se constituye el super yo, tienen el carácter de una desexualización, una desmezcla pulsional. Por eso, en la melancolía puede ser cultivo puro de la pulsión de muerte. O sea que hay un retiro de la meta libidinal, del componente erótico. Ya no tiene fuerza ningún componente erótico para ligar la destrucción. Y se libera esa fuerza de la pulsión de muerte, se libera como inclinación a la agresión y a la destrucción. De esta desmezcla, el superyo extrae su crueldad. Le dice el imperioso y arbitrario deber ser. Esas frases arbitrarias que en el hombre de las ratas ha sido, será un gran hombre o un gran criminal, es un imperativo que dice como el padre debe ser y al mismo tiempo como el padre no te es lícito ser. O sea que no hay una salida frente a ese imperativo, sino hay una salida para el yo. Por eso, cuanto más el yo responde, mayor es el sadismo del super yo. Y esto la clínica nos lo muestra todo el tiempo. Bien, entonces les comparto este cuadro. Ay. Para ubicar las tres instancias, yo, ello y super yo. Como decíamos al comienzo, el yo se constituye por identificaciones con las investiduras resignadas del ello. El ello es la sede de las pulsiones. El superyo se constituye por identificación primaria y por la identificación con los componentes desexualizados del complejo de Edipo. Entonces, la particularidad del superyo, como decíamos recién, es la desexualización en la desmezcla pulsional con el retiro de la meta libidinal. Entonces, Freud, en una partecita del texto que estamos trabajando, nos da una tesis, que es una de esas tesis para no olvidar. Dice que el hombre no solo es más inmoral de lo que cree, sino que es mucho más moral de lo que sabe. ¿Sí? Entonces acá nos va a decir que el yo se empeña en ser moral, que el ello es amoral, o sea, más inmoral de lo que cree. Y el super yo es hipermoral, o sea, más moral de lo que sabe. ¿Sí? Recuerden que yo, ello y super yo van juntos. Bien. Entonces, respecto del yo y sus vasallajes, para ir terminando, lo que Freud nos dice es que el yo nos habló de la potencia y de la endeblez del yo, y lo que nos dice es que el yo tiene importantes funciones a cargo. El ordenamiento temporal, el examen de la realidad, el procesamiento de pensamiento,
el acceso a la motilidad. Ello se enriquece con las experiencias que le vienen de afuera, pero el ello es su otro mundo interior. O sea que todas esas funciones van a estar perturbadas o propiciadas, o las dos cosas al mismo tiempo, perturbadas y propiciadas, por su otro mundo interior, que es el ello, que es lo más propio y lo más extraño a la vez, lo que el yo intenta dominar, pero no lo consigue. Freud dice, en algún lugar, y es muy interesante como lo dice, que el yo es como un jinete que lleva al caballo, ello donde el caballo quiere ir. O a veces dice que es un ciego en su propia comarca. Y ahí tenemos la potencia y la endeblez del yo. Este yo que se comporta como un vasallo frente al mundo exterior, frente al ello y frente al super yo. Bien, espero que hayan podido seguir la clase, que se haya podido comprender algunas cuestiones. Son cuestiones que vamos a seguir retomando a lo largo de esta parte eh, del cuatrimestre. Y bueno, y seguiremos conversando en los foros con las preguntas que ustedes tengan. Les mando un abrazo, espero que se encuentren lo mejor posible y como siempre los despido con el deseo de encontrarnos personalmente. Este año seguramente que no, pero tal vez el año próximo.